Este es el octavo de una serie de 12 artículos sobre el pensamiento sistémico, una forma de comprender organizaciones complejas y sociedades que ofrecen promesas importantes por mejorar el liderazgo y dirección de empresas comerciales, organizaciones sin fines de lucro y agencias gubernamentales. Octava parte. Análisis de políticas. ¿Qué cambiar, hacia qué cambiar, y cómo causar el cambio? Por H. William Detmer. Traducción del escrito original por Michael Bolaños Davis. Narración generada por Inteligencia Artificial. Cambiar las cosas es fundamental para el liderazgo, cambiarlas antes de que lo haga alguien más es creatividad. Jais, First Law of Leadership. El control es la derivación de la planificación, la gestión de crisis no debe confundirse con el liderazgo, es conserjería. H. William Detmer. Todas las organizaciones, desde las familias hasta las naciones y las sociedades, poseen políticas. Una política es un principio rector, procedimiento o curso de acción destinado a influir y regular decisiones, acciones o resultados. Las políticas nos dicen cómo actuar o comportarse bajo un cierto conjunto de condiciones. Formal o informal. Las políticas con las que la mayoría de nosotros estamos familiarizados son generalmente escritas y generalmente ampliamente conocidas. Ejemplos típicos son leyes, reglamentos, procedimientos operativos estándar o reglas de la casa. Pero las políticas también pueden ser prácticas, costumbres o protocolos no escritos. Si alguna vez has escuchado a alguien decir, esa es la forma en que hacemos las cosas por aquí, o esa no es la forma en que hacemos las cosas por aquí, has escuchado la expresión de una política informal o no escrita. Las políticas, ya sean formales o informales, proporcionan estabilidad y una sensación de seguridad para los miembros de una organización, la comodidad de lo familiar, una sensación de seguridad y previsibilidad. Las personas saben qué esperar, hoy y mañana. Obsolescencia de políticas. Pero hay un lado negativo en las políticas estables, que provocan comodidad, tienden a ser aceptadas a valor nominal a lo largo del tiempo, y su pertinencia continua jamás es cuestionada. Esto puede ser particularmente peligroso para las organizaciones cuando cambia el entorno en el mundo real. Algunos de estos cambios son revolucionarios, pero la mayoría son evolutivos. En cualquier caso, cuando hay una desconexión entre la forma en que el mundo real está funcionando y las políticas de una organización, es probable que el éxito de la organización se vea afectado. Casi todos los problemas o desafíos significativos a los que se enfrenta cualquier organización, generalmente pueden atribuirse a la divergencia entre la realidad y una política que se puso en marcha para circunstancias o condiciones que ya no son relevantes. Identificar y cambiar políticas obsoletas. Entonces, el núcleo del progreso y la mejora del desempeño es la determinación y el cambio rápido o eliminación de políticas pretéritas. Lo que necesariamente plantea varias preguntas: ¿cómo descubrimos políticas perjudiciales? ¿Con qué debemos reemplazarlas? ¿Y cómo deberíamos hacerlo? Una de las formas más rápidas y efectivas de modelar la realidad e identificar políticas defectuosas es el proceso de pensamiento lógico. El proceso del pensamiento lógico. El proceso de pensamiento es una representación gráfica de las relaciones lógicas de causa-efecto. Fue concebido a principios de la década de 1990 por un físico israelí llamado E. M. Goldratt, como una manera de analizar el desempeño de sistemas organizacionales complejos. Su valor principal es como herramienta de análisis de políticas y decisión empresarial. Como tal, es en gran medida una herramienta cualitativa, no cuantitativa. El proceso de pensamiento está diseñado para proporcionar las respuestas a las únicas tres preguntas que cualquier gerente necesita saber: A. ¿Qué cambiar? B. ¿Hacia qué cambiar? Y C. ¿Cómo hacer que el cambio suceda? El proceso de pensamiento se compone de 6 árboles lógicos específicos. 1. Mapa de objetivos intermedios, o si prefiere, mapa de meta o mapa estratégico. 2. Árbol de realidad actual. 3. Nube de evaporación, también conocido como diagrama de resolución de conflictos. 4. Árbol de realidad futura. 5. Árbol de prerequisitos. 6. Árbol de transición. El mapa de objetivos intermedios ayuda a establecer la meta del sistema, los 3 a 5 factores críticos de éxito que deben lograrse para alcanzar la meta, y las condiciones necesarias que deben cumplirse para alcanzar los factores críticos de éxito. Al completar el mapa de objetivos intermedios, una organización define el punto de referencia del desempeño deseado, esos hitos de alto nivel que definen el curso de viaje deseado de las organizaciones.
El árbol de realidad actual es un diagrama de causa y efecto que explica qué políticas están detrás de las divergencias, o brechas, entre lo que está sucediendo en el mundo real y el curso deseado determinado en el mapa de objetivos intermedios. Las causas raíz subyacentes son inevitablemente las políticas que ya son inadecuadas u obsoletas. Las condiciones terminales en el diagrama son efectos indeseables, afirmaciones de desviación del curso deseado. Entre las causas raíz y los efectos indeseables hay una clara representación de las interdependencias de los componentes que generan resultados sistémicos, una perspectiva del sistema que normalmente es invisible a los observadores en su trabajo cotidiano. La nube de evaporación, a menudo denominada diagrama de resolución de conflictos, es un diagrama de condiciones necesarias destinado a ayudar a resolver los conflictos básicos que rodean la necesidad de cambiar las políticas. Expone sucintamente los argumentos contendientes, cambiar versus no cambiar, y, más importante, los supuestos subyacentes, generalmente ocultos, que justifican cada lado del dilema de cambio. Aflorar estos supuestos ocultos es la clave para resolver el conflicto de una manera de ganar-ganar. El árbol de realidad futura es una especie de solución de banco de pruebas. Es una forma de demostrar lógicamente que un cambio propuesto generará los resultados deseados antes de invertir tiempo, dinero y energía sustanciales en su implementación solo para descubrir que estaba condenado al fracaso en primer lugar. Mediante la construcción de un árbol de realidad futura, los agentes de cambio pueden facilitar que otros usuarios de la organización visualicen cómo se espera que se desarrolle el cambio, para que se puedan anticipadamente detectar y corregir omisiones o errores graves. Este árbol es una especie de póliza de seguros para que las acciones contempladas sean las correctas. El árbol de prerequisitos es una herramienta para planificar la implementación. Ayuda a estructurar las actividades complejas de ejecución del cambio de política, la eficacia de la cual se validó en el árbol de realidad futura. Las actividades y tareas concertadas, o sea, lo que debe suceder primero y los obstáculos que deben superarse, se colocan en la secuencia necesaria para una ejecución rápida y eficaz. El árbol de prerequisitos finalizado normalmente representa una red interdependiente de actividades que son fácilmente convertibles en una red de actividades de proyecto. En otras palabras, la implementación de cambios se puede administrar como un proyecto formal, con parámetros discretos de desempeño, costo y cronograma. Un árbol de transición convierte el árbol de prerequisitos, que suele ser más parecido a un marco de actividades complejas, en guía para completar paso a paso estas tareas interdependientes. Esta herramienta puede ser útil cuando las tareas deben ser ejecutadas por personas que no están familiarizadas con los pasos para lograrlas. También es eficaz para explicar por qué se deben realizar esos pasos concretos en la secuencia especificada. Un ejemplo, los árboles de Salomón. Nada sustituye a una buena ilustración. Si sigues los enlaces para cada árbol, verás un conjunto completo de árboles de proceso de pensamiento construidos para mostrar cómo el dilema enfrentado por el rey Salomón en el Antiguo Testamento de la Biblia podría haberse resuelto usando el proceso de pensamiento. Observación. Los árboles incluidos aquí fueron ampliados y adaptados de los árboles de proceso de pensamiento originalmente construidos por el Dr. Rick Noreen de la Universidad de Washington. Los árboles originales fueron publicados por primera vez en 1995 en el libro del Dr. Noreen sobre la teoría de las restricciones. Ahora, Salomón realmente no usó el proceso de pensamiento, no se había inventado hace 3000 años cuando esta historia seguramente aconteció. Pero podría haber sido usado. Y, más importante, es que es representativo de los tipos de problemas cualitativos, los imposibles de cuantificar fácilmente, donde el proceso de pensamiento puede ser tan valioso en resolver. Para quienes no están familiarizados con la historia original, dos mujeres pidieron al rey Salomón que decidiera cuál de ellas debía tener la custodia de un bebé que cada una afirmaba ser suyo. Salomón fue ampliamente respetado en todo Israel por su sabiduría, y todos esperaban que resolviera justamente la disputa. Esta es la historia completa, en la versión original de King James. En aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras, y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas, Señor mío. Yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas, ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto.
Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto, pero lo observé por la mañana, y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir, no, tu hijo es el muerto, y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. Rey. Un Reyes 3, 16 a 22 de Reina Valera 1960, RVR 1960. Para facilitar la apreciación de los árboles lógicos, se presentan en pantalla a medida que se refieren en la narración. Salomón tenía un problema difícil de resolver. Supongamos que sabía cómo usar el proceso de pensamiento. De ser así, primero habría construido un mapa de objetivos intermedios, OI, para ayudar a mantenerse orientado hacia su objetivo general y los factores críticos de éxito que deben ser satisfechos para lograrlo. El mapa de OI se lee de arriba hacia abajo, verbalizándolo como, con el fin de lograr o conseguir, entonces. Debo lograr o satisfacer. La imagen en pantalla muestra lo que podría haber parecido el mapa de OI de Salomón. Tenga en cuenta que el sistema que estamos viendo en estos árboles es personal, estos serán los árboles personales de Salomón, no del reino de Israel, por lo que reflejan su meta y sus condiciones necesarias. Narración del mapa OI de Salomón. He intercalado la narración de la lógica de los árboles de Salomón con diferente voz para mantener el escrito de Detmer fiel a su original, donde solamente se hace referencia a las ilustraciones que no se incluye en el escrito. La meta personal de Salomón, un reinado pacífico y gratificante como rey de los israelitas. Los tres factores críticos para ello que se ilustran para Salomón son satisfacción, plenitud personal, respeto y admiración del pueblo, paz y prosperidad del pueblo. O sea que, para lograr un reinado pacífico y gratificante como rey de los israelitas, Salomón debe lograr 1. Que el pueblo sea próspero en paz, 2. Que el pueblo le respete y admire, y 3. Sentirse satisfecho con plenitud siendo rey. Consecuentemente, para que el pueblo sea próspero en paz, Salomón debe asegurarse en 1. Estimular la economía de Israel, y 2. Disuadir guerras con los vecinos de Israel. Además, para que el pueblo le respete y admire, Salomón debe dispensar efectivamente justicia en forma equitativa. Finalmente, para sentirse satisfecho con plenitud, Salomón debe 1. Gobernar a Israel con júbilo, y 2. Enaltecer y preservar su reputación de gran sabiduría. Y, para lograr cada una de las condiciones antes mencionadas, Salomón debe tomar siempre decisiones sabias. Ese es el mapa estratégico personal de Salomón. Ahora, con su brújula en el mapa de OI, Salomón construye un árbol de realidad actual, ARA, que caracteriza con precisión su situación inmediata. El ARA se ilustra en pantalla. El ARA se lee un poco diferente que el mapa de OI, comience desde abajo y lea cada bloque anteponiendo las palabras sí, y, o entonces, como se indica en la imagen. Una entidad causal completa tiene al menos dos bloques conectados por una flecha, una causa, la entidad sí, y un efecto, la entidad entonces. Las causas dependientes que contribuyen son las entidades sí. La causa raíz crítica, la que, si se atiende, resuelve el problema, se encuentra en la parte inferior del árbol. Este árbol proporciona focalización a los esfuerzos de mejoras. El árbol de la realidad actual que enfrenta Salomón nos ilustra. 1. Que como ambas mujeres reclaman al bebé y si él no logra encontrar una forma de resolver la disputa, entonces tiene a dos mujeres que le gritan, y este es un efecto indeseable. 2. Si él no logra encontrar una forma de resolver la disputa y si el bebé está irritado con toda la conmoción, entonces tiene un bebé llorando en sus manos, y este es un efecto indeseable. 3. Si él tiene reputación de poseer gran sabiduría, y si no logra encontrar una forma de resolver la disputa, y si el pueblo espera que una persona de gran sabiduría resuelva cualquier disputa, entonces su reputación de gran sabiduría está en peligro, y este es un efecto indeseable. Por lo tanto, Salomón se enfrenta a un dilema, cómo ser justo y resolver la disputa entre las mujeres al mismo tiempo. Por lo que, su siguiente paso es construir una nube de evaporación, NE, que es conocido como diagrama para resolución de conflictos o la nube. Este es otro árbol que se lee para lograr. Debo. La nube de Salomón está en la siguiente imagen.
La inyección que se muestra es una idea para una solución al dilema, pero necesita un poco de pruebas lógicas antes de que Salomón esté listo para tratar de implementarla. La nube de Salomón nos indica que, para lograr una resolución justa a la disputa, necesita ser justo, y para ser justo prefiere no entregar el bebé a ninguna de las dos mujeres. Pero, para lograr una resolución justa a la disputa, necesita resolver la disputa y para realmente resolverla siente que deberá entregar el bebé a una de las dos mujeres. Realmente un conflicto que debe superar, porque no puede entregar el bebé a una de las dos mujeres y al mismo tiempo no entregarlo a ninguna de las dos. Para resolver este conflicto Salomón analiza los supuestos de cada una de las conexiones de la nube y se le ocurre que si propone cortar al bebé en dos y entregar a cada una la mitad del bebé podría ser una dirección que le permita resolver el conflicto. Entonces, Salomón procede a elaborar una forma de validarla. La verificación lógica proviene de un árbol de realidad futura, ARF. Es otro árbol de sí entonces, como el ARA, y el ARF de Salomón demuestra cómo su inyección elegida de la NE conduce a los efectos que desea, efectos que reflejan la satisfacción de las condiciones necesarias del mapa de OI. El ARF de Salomón es la siguiente imagen en pantalla. El ARF de Salomón nos ilustra que, caso 1, si a la verdadera madre le motiva más el amor al bebé que la envidia, y si él propone cortar al bebé en dos para dar la mitad a cada una, la verdadera madre preferirá ceder al bebé que verlo muerto. Y si esto sucede, entonces sabrá con certeza quién es la verdadera madre. Caso 2. Si él propone cortar al bebé en dos para dar la mitad a cada una, y si a la madre impostora le motiva más la envidia que el amor al bebé, entonces la impostora preferirá la muerte del bebé que cederlo a la verdadera madre. Y si esto sucede, entonces sabrá con certeza quién es la impostora. Ahora bien, si Salomón sabe con certeza quién es la verdadera madre, caso 1, y le entrega el bebé a ella, la verdadera madre estará feliz. Por otro lado, si sabe con certeza quién es la impostora y si amenaza a la impostora con prisión si no desiste, entonces la impostora se va. Además, si logra saber quién es la verdadera madre y si logra saber quién es la impostora, entonces todos realizarán que él ha resuelto la disputa equitativamente, y si todos creían que esa disputa no podría resolverse, entonces la reputación de sabiduría de Salomón se agranda. Si la verdadera madre está feliz y si la impostora se va, entonces la conmoción finaliza, y sin conmoción las mujeres dejan de gritarle y el bebé deja de llorar en sus manos. Pero Salomón no era un tonto. Reconoció que la ley de consecuencias no deseadas a menudo entraba en juego. Al examinar su ARF, vio lo que se conoce como una rama negativa, una extensión futura lógica de la inyección que no conduce a los efectos deseados, sino que crea nuevos efectos indeseables que no existían antes de que se aplicara la inyección. La rama negativa que Salomón descubrió está en la parte baja del ARF original. La forma en que consideró la RN está en la imagen en pantalla. La rama negativa del ARA de Salomón es: si él propone cortar el bebé en dos y dar la mitad a cada mujer, y si la impostora finge el comportamiento de una verdadera madre, o sea, expresa preocupación por la vida del bebé, entonces no podrá diferenciar el comportamiento de la impostora del de la verdadera madre. Y si no puede diferenciarlo, entonces no podrá distinguir entre la verdadera madre y la impostora, y estará igual que cuando comenzó con todos los efectos indeseables. ¿Qué hacer? Las ramas negativas requieren de atención para resolverlas antes de integrarlas en el árbol de realidad futura, ARF. La resolución de una rama negativa, RN, se denomina podar la rama, lo cual atiende la forma de resolverla antes de que se presente en la realidad futura. Por lo que Salomón procede a podar la rama negativa. Si él propone cortar el bebé en dos y dar la mitad a cada mujer, y si la impostora finge el comportamiento de una verdadera madre, o sea, expresa preocupación por la vida del bebé, y si celos en vez del bienestar del bebé motiva a la impostora, entonces Salomón necesita poder diferenciar entre los celos y la verdadera preocupación por el bebé. En este punto a Salomón se le ocurre ofrecer un beneficio inimaginable para ambas mujeres si aceptan recibir solamente la mitad del bebé cada una, o sea, cortando el bebé en dos. El beneficio es ofrecer 1000 en plata a ambas mujeres. Por lo que espera que la impostora sea tentada por ese beneficio y acepte o quizás dude y lo piense, no así la madre verdadera. Una cuidadosa observación de parte de Salomón es importante para descubrir a la impostora. Después de podar la rama negativa, Salomón regresó y modificó el ARF original.
SARF revisado se encuentra en pantalla. Con claridad sobre su curso de acción, Salomón estaba listo para planificar la implantación de sus inyecciones. Para ello, utilizó un árbol de requisitos previos o de prerequisitos, APR, proporcionado en la imagen en pantalla. Fíjese, de nuevo, este es un tipo de árbol con el fin de, debemos. Cada tarea en los bloques rectangulares es necesaria para superar un obstáculo con el que está emparejado. Pero en su totalidad, el APR muestra la secuencia de actividades que se deben atender y el orden en que deben ocurrir. Además, si hay tareas que se pueden completar en paralelo, en lugar de en secuencia, esto también se indica. En el caso de Salomón, el APR que se muestra es sumamente sencillo, pero hay 3 obstáculos que debe anticipar y superar. El primer obstáculo podría ser que el verdugo, quien es un empleado muy ansioso, podría anticiparse y cortar el bebé antes de que pueda intervenir el rey. Por lo que tendrá que asegurarse de antemano que el verdugo sepa que no debe actuar a pesar de escuchar al rey, decretar que se corte al bebé. Otro obstáculo, muy probable de presentarse, es que los sacerdotes son malos actores y expondrían el ardid del rey si les advierte anticipadamente, por lo que no le comunicará a los sacerdotes sus planes. A pesar de ello, seguramente se presentará otro obstáculo consecuente, y es que los sacerdotes intervengan tratando de salvar al bebé, por lo que deberá encontrar la forma de que los sacerdotes no estén presentes en la corte en ese momento. Además, si no están en la corte, no habría posibilidad que intervengan tratando de salvar al bebé. La tarea final de Salomón es orquestar la ejecución paso a paso del ARF y el APR. Para ello existe otro árbol de sí, entonces, el árbol de transición, AT, que revela la suficiencia lógica de las acciones individuales, paso a paso, necesarias para hacer esto. El árbol de transición de Salomón se encuentra a continuación en pantalla. Salomón, por supuesto, siguió estos pasos, y el resto, como dicen, es historia. Comenzado en la parte inferior de la T, Salomón establece que si los sacerdotes deben obedecer sus órdenes en asuntos seculares, y si necesita sacar de la corte a los sacerdotes mientras atiende la decisión sobre el bebé, y si toma la acción de despedir a los sacerdotes pidiéndoles que atiendan otros asuntos en el templo, entonces los sacerdotes no estarán presentes para intervenir. Si el verdugo podría cortar al bebé en 2 antes de que pueda intervenir, y si los sacerdotes no están presentes para intervenir, y si el verdugo real no conoce el ardid, entonces necesito asegurarme que el verdugo no ejecute la amenaza, y para ello procede a llamar al verdugo y le pide que prepare su espada, pero en secreto le anticipa que no ejecute la amenaza ni dañe al bebé en forma alguna. Como las 2 mujeres no saben lo que Salomón amenazará con hacer sobre sus reclamos, el anuncio de la decisión del rey tendrá un impacto dramático. Si el impacto de la decisión causa un impacto dramático, y si el verdugo no actuará en base a la amenaza, y si el verdugo empieza a afilar la espada frente a todos los presentes, entonces Salomón estará listo para comunicar su decisión. Conclusión. El proceso de pensamiento es una herramienta de insuperable capacidad. Gobernado por las categorías de reserva legítima, proporciona una imagen rigurosamente lógica de causa y efecto de la realidad tal como existe ahora y como podría existir en el futuro. Se destaca en revelar las complejas interdependencias entre los componentes del sistema, y entre el sistema y su entorno, como ninguna otra herramienta lo hace. El proceso de pensamiento y sus capacidades se explican más a fondo en otras fuentes publicadas. Aunque el proceso de pensamiento se diseñó originalmente para resolver problemas, tiene una aplicabilidad mucho más amplia en el ámbito del desarrollo e implementación de estrategias, como veremos en el próximo artículo. La esencia de la gestión es reconocer la necesidad del cambio, luego iniciarlo, controlarlo y dirigirlo, y resolver los problemas en el camino. Si no fuera así, no se necesitarían gerentes, solo niñeras. H. William Dagmar.